Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Gracias, Cristina, siempre por las alabanzas, por cada domingo. Amén. Hoy tengo una acompañante, hoy tengo un servidor. Pueden tomar asiento. Amén. Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos están expectantes? Amén. Bien. Vamos a dar comienzo a la palabra de hoy, al mensaje de hoy. Así que, miren, el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy se llama Evangelio Original. Evangelio Original. Amén. Bien. Vamos a estar compartiendo algunos versículos para saber de qué se trata el mensaje de hoy. El Evangelio Original. El Evangelio es esto. Todo lo que está acá plasmado en la palabra de Dios. Y si realmente no nos desviamos de la palabra de Dios, porque vieron que yo siempre comparto y les digo, hay una diferencia entre leer y una gran diferencia entre escudriñar. Por eso, si vos vas a leer la palabra de Dios, escucha esta, nunca vas a entender nada. Yo sé que hay muchas personas, tal vez hasta muchos predicadores que hablan, no, tenés que leer la palabra de Dios. Yo no creo que sea así. Porque yo puedo leer lo que tengo anotado acá, ¿sí? Que me entiendo solamente yo solo. Y a veces ni sé ni lo que escribo, por mi letra. Pero yo puedo leer, porque es algo que anoto para llevar más o menos de lo que puedo. Escribí el título y lo leí. Evangelio Original, ¿sí? Yo puedo leer un diario, puedo leer una revista, puedo leer un libro. Vieron que siempre compartimos, yo puedo leer un libro, lo puedo leer, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre escudriñar las Escrituras. Entonces, mientras nosotros todos escudriñemos las Escrituras, vamos a entender lo que está plasmado aquí. Porque yo puedo leerlo, entonces preguntarán, pero sí, si leo no vas a entender nada. ¿Saben por qué? Porque vos lo vas a leer, y leer es algo que yo voy a leer, y tal vez a veces mi lectura es rápida. Y si mi lectura es rápida, porque como yo hablo, voy a leer, mi lectura es rápida, entonces voy a ir leyendo rápido, y cuando termino de leer una hoja, un párrafo, o un renglón, o lo que sea, cuando quiero pensar cómo arranqué, no me lo voy a acordar. ¿Vamos bien? El Evangelio Original. ¿Por qué el Evangelio Original? Pablo fue una persona que realmente entendió el Evangelio original. Ahora vamos a ir lo que Pablo hizo y cómo Jesús le habla y le dice el Evangelio original. Entonces, si yo voy a escudriñar las Escrituras, tal vez algunos que van a mirar van a estar en desacuerdo, no me importa. Pero yo lo que estoy diciendo es porque lo viví. Cuando yo empecé a leer la palabra, no entendía nada. No podía entender y me olvidaba también a veces de un versículo de 3 renglones y tenía que leerlo, lo leía a veces 20 veces y no lo entendía. No sabía lo que Dios me quería hablar a través de la palabra. Entonces, si yo leo, nunca voy a entender el Evangelio original. Lo original es esto. Mientras yo más escudriñe, voy a entender la originalidad del Evangelio. Y voy a poder ser un Pablo, un Pedro. Más allá que hubo disensiones entre ellos, pero al fin entendieron que los dos tenían que predicar la palabra de Dios, el Evangelio original. Pedro en un momento determinado de su vida nunca entendió lo que había pasado, pero Pedro en un momento determinado de su vida se encuentra parado enfrente de Jesucristo y le dice, Señor, entonces le dice, no vas a entender, porque yo me voy, no vas a entender nunca el reino de Dios. Pedro estaba parado en un lugar equivocado, en un momento equivocado. Pedro tuvo que pasar ciertas cosas para poder entender el Evangelio original. En su primera predicación se convierte en 3.000 cristianos.
Cristianos que no conocían nada. ¿Y por qué? Porque entendió cuando Jesús le dice, no vas a poder venir conmigo, cuando yo voy, no vas a poder entrar. Y no vas a saber ciertas cosas, los misterios del reino de Dios, hasta que no te sean revelados. Y Pedro después empezó a entender ciertas cosas de la palabra. ¿No dice así? Cuando dice Pedro, Señor, yo que... Y Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Entonces nunca entendió el Evangelio. Porque yo no voy a negar a alguien si entendí realmente el Evangelio. Si yo lo entendí, estoy basado en el Evangelio original. ¿Se entiende? Entonces de ahí viene porque Pedro y Jesús le hace ver que no estaba para el momento justo y el momento indicado. Entonces dice, esto en ese momento no lo vas a entender, tu momento ya va a venir, cuando se entienda cómo es el Evangelio original. Y Pedro después de ahí empezó a entender cuál es el Evangelio original. El Evangelio original se empieza a predicar después de la crucifixión de Jesucristo. Ahí se empieza a predicar el Evangelio original, la cruz. ¿Se entiende? Vuelvo otra vez a eso. Si ustedes van a leer algo, si van a leer la palabra de Dios, miren que yo siempre les digo, no van a entender nada. Hagan la prueba. Háganla y lean un versículo. Léelo y te voy a preguntar qué es lo que dice el versículo. No vas a entender nada. Pero si yo escudriño las Escrituras, cuando yo escudriño las Escrituras, le pido sabiduría de Dios y revelación de la palabra, Dios me va a dar la sabiduría, me va a dar la revelación porque estoy escudriñando. Y escudriñar es profundizar, meterme en el contexto de la palabra, meterme en el versículo y pedirle a Dios que quiero saber la revelación de lo que me está diciendo ahí. Eso es escudriñar. Escudriñar. Pedirle sabiduría a Dios para poder entender lo que Dios me va a dar en el versículo. Y yo te puedo asegurar que van a pasar años y ese versículo te va a quedar grabado en tu memoria. Y sobre ese versículo vas a predicar. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro empezó a entender el Evangelio original cuando Jesús dijo, esto no es tu momento, esto no es el lugar donde vos estás parado. Y no vas a entender nada. Vas a entenderlo después. Después de que me niegues, vas a entender cuál es el verdadero Evangelio original. Tuvo que pasar por eso para poder entender. Escuchá esta. Y ahora vamos a entrar. Si el Evangelio, escuchen esta, por favor, todos. Si el Evangelio no se vive, no hay vida y no hay espíritu. ¡Ja! ¿La sabían? Si el Evangelio no se vive, no hay vida y no hay espíritu. ¿Vamos bien? Dejadlo, no haga problema. Tranquilo, va a adelgazar. Si el Evangelio no se vive, no hay vida y no hay espíritu en mí. ¿Qué pasó con Pedro? No estaba viviendo el Evangelio. No había vida y no había espíritu. Porque Pedro lo niega a Jesús. Después de que pasa todo, que empieza a vivir el Evangelio original, cuando Pedro predica su primera predicación, 3.000 personas se convierten a Cristo. Había vida y había espíritu que salía a través de él. Ese espíritu revelador de la palabra, por estudiar las Escrituras, fue lo que motivó que las almas, ¿se entiende, chicos?, se convirtieran a Cristo. Lenguas de fuego repartidas caían del cielo y siquiera era impresionante lo que Pedro hacía. Con solamente hablar con su boca, pronunciar la palabra, porque había escudriñado, había vivido el Evangelio. Mientras más vivas el Evangelio, vivirlo no es solamente venir los domingos, estar a esto o lo otro. Vivirlo carne propia. Vivir que te van a pasar cosas muy buenas, te van a pasar cosas muy malas y feas y horribles, que no vas a querer vivir. Pero si vos las vivís, escuchen esta, si vos las vivís, vas a aprender lo que es el verdadero Evangelio original. ¿Estamos bien? ¿O no se entendió nada? Si vos vivís el Evangelio, vas a vivir el Evangelio original. Lo vas a vivir. Y lo vas a vivir a través de escudriñar las Escrituras. Todos queremos ser bendecidos, prosperados en todas las áreas. Perfecto. Pero para eso hay ciertos precios que a veces tenemos que pagar. ¿Y cómo se vive? Viviendo el Evangelio. Si no lo vivís, no vas a vivir, no hay vida, no hay espíritu. Pablo, dígame si no lo vivía. Pablo, vamos a encontrar muchas cosas. Pablo en un momento determinado dice, para mí el morir es ganancia. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece.
Y Pablo hace una numeración de cosas en todas las epístolas de lo que él está viviendo. Él está viviendo el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque ahora vamos a ir al libro de Hechos. Cuando Jesús determina algo sobre su vida. Y Pablo de ahí empieza a vivir el Evangelio. Cuando vos lo vivís verdaderamente, vivir en lo que nosotros estamos haciendo. Los lunes cuando vamos a miserere, los jueves, nos toca hacer ciertas cosas. Eso es vivir el Evangelio. Meterte y sentir el olor a oveja. Cuando vos dejaste de sentir el olor a oveja, no estás viviendo el Evangelio. Cuando vos empezás a sentir el olor a perfume caro y los perfumes importados, no estás viviendo el Evangelio. Te estás desviando del Evangelio original. Estás viviendo nada. Y a mí lo que me gusta es predicarle para que ustedes puedan aprender a entender. Yo siempre digo, de mí no van a escuchar nunca predicar algo que quiero que escuchen. No, estoy predicando lo que Dios deposita siempre en mi corazón, porque creo que eso es lo que edifica la iglesia, los testimonios y la palabra de Dios verdadera. Cuando nosotros empecemos a sentir olor a perfume, estamos equivocados. No estamos viendo el Evangelio. El Evangelio, ¿sabes cómo se vive? Cuando sentís los olores. El olor a oveja. Es porque estás dentro del rebaño. Estás viviendo ahí. Estás siendo partícipe del Evangelio original. Porque el Evangelio original no es nada fácil, mis queridos amados. No es fácil el Evangelio original. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que te ibas a encontrar con todas rosas? Con perfumes importados. ¿No? Pablo nunca se encontró con nada bueno delante de él, pero él vivía el Evangelio. Y había vida en Pablo y estaba el Espíritu de Dios sobre la vida de Pablo. Porque donde Pablo iba, Pablo dejaba una marca registrada. ¿Estamos de acuerdo o no? Y esta semana a mí me pasó algo sobre eso. Cuando vos dejas una marca registrada donde estuviste, ¡wow! ¿Se entiende? Cuando vos dejas una marca registrada, es porque viviste el Evangelio. Eso es extraordinario. Pablo dejó una marca registrada. Pablo sentía el olor a oveja continuamente. Pablo vivía el Evangelio. Había vida en Pablo y había espíritu en Pablo. ¿O no? Y ahora vamos a ir lo que dice 2 Timoteo 2:15. Este versículo lo voy a leer. Pero este fue el primer versículo que nosotros aprendimos junto con mi esposa cuando arrancamos con el primer instituto bíblico. Fue lo primero que me dijeron, que teníamos que memorizar, fue este versículo. ¿Saben lo que me costó memorizar el versículo este a mí? Hasta que me lo aprendí. Porque yo lo leía y digo, no. Habíamos pegado, ¿te acordás? En la puerta de la heladera, en la mesita de luz, en el inodoro, son todos lugares donde frecuentan normalmente el seguro. En todos lados tenemos 2 Timoteo 2:15. Lo leía y no me lo podía aprender. No puede ser. Encima teníamos que decirlo de memoria. Teníamos que pasar al frente de uno sin memoria con todos los hermanos que estaban ahí. Y no me lo podía leer hasta que entendí que había que escudriñar. Un día me siento y lo escudriño. A ver, Señor, ¿qué me querés hablar sobre el versículo este? ¿Habrá algo profundo aquí que vas a hacer en mi vida? Porque me habla. El obrero aprobado. Y eso fue lo que me motivó. Pero no el obrero aprobado. ¿Saben qué me motivó? Porque Pablo empieza a hablar de diligencia. La primera palabra que Pablo usa. ¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo algo o no? ¿En serio? La primera palabra que Pablo usa es diligencia. Y eso fue lo que a mí me llevó a escudriñar las Escrituras. ¿Se entiende? Quiero que aprendan. Eso fue lo que a mí me motivó. Y cuando yo empecé a escudriñar el versículo ese, que lo escudriñé 2 veces, me lo sabía de memoria. Cuando llego que teníamos que darla a la materia,
la profesora pregunta quién quiere pasar primero, porque siempre todos queremos pasar último. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa adelante lo están diciendo, entonces vos te lo vas memorizando. Y pasas último, lo decía hecho un capo. Está, verdad. Pero cuando pasás primero, sos el primero. Yo quiero pasar primero. Y esa fue la palabra que me impactó a mí, diligencia. Hay tres formas de ser diligente. Tres formas hay para ser de la palabra diligencia. Y fíjate vos qué palabra usa Pablo. Era un capo total el tipo. ¿Por qué? Porque vivía el Evangelio. Porque tenía arraigado sobre su vida el Evangelio original. Por eso hablaba de esa forma él. Esa palabra diligente la vamos a encontrar y se lo voy a leer ahora. Tres palabras diligente o diligencia, como quieras llamarlo, son tres puntos que hay para un cristiano, para un obrero que sea aprobado delante de Dios. Si vos tenés esos tres puntos, vas a ser aprobado por Dios. Si vos vivís el Evangelio, vas a ser aprobado por Dios. El Evangelio, recuerden esto, es ensuciarnos. Escuchen, mis queridos amados, es embarrarnos. Es que te tiren la comida cuando se la llevas. Es que te puteen, perdoná, no sé cómo decirlo vos, que te digan malas palabras. Es que te juzguen, es todo eso el Evangelio. El verdadero Evangelio. Cuando vos sentís ese olor, es porque estás haciendo las cosas bien. Recuerden esto. Cuando empezás a sentir olor a perfume, porque estás haciendo otras cosas. Cuando no te pinchás con las cosas del Evangelio, es porque no lo estás viviendo, te estás embarrando. El Evangelio es embarrarse, es vivirlo, es saber. El Evangelio es ponerle toda la onda, es ponerle toda la garra. Diligencia significa eso. Es ser una persona activa, es ser una persona motivadora, es ser una persona que va al frente, que no le importa lo que está al frente. Y Pablo tenía esas condiciones. Una persona que no le importaba lo que iba a suceder al frente. Él iba porque sabía que iba a predicar el Evangelio original. Él sabía dónde iba, sabía dónde estaba plantado. Y eso es lo que tenemos que vivir. Ser diligente es eso, es una persona activa, estar continuamente diligente, entender la palabra. Mirá, tiene tres significados. Primero, diligencia significa con Dios, significa cumplir con los compromisos con Él. ¿Se entendió? Diligencia o ser, porque fíjate lo que dice Pablo para que se entienda. Procura con diligencia, ¿sí? 2 Timoteo 2:15, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estamos bien? ¿Qué significa eso? El Evangelio original. ¿Estamos de acuerdo o no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Ese es el Evangelio original, usar bien la palabra. Ensuciarte, vivirlo. Cuando vos vivís el Evangelio, cuando vos te embarrás y sentís olor a oveja verdadera, estás viviendo el Evangelio, es porque estás usando bien la palabra de verdad. Y esa palabra es la que vos tenés que llevar. Esta es la verdadera palabra. No predicar a los hermanos porque me conviene en los hermanos, porque dan buenos diezmos, porque dan buenas ofrendas, y entonces yo necesito tener a los hermanitos ahí, los hermanitos de bendición, con mucha plata, tenerlos ahí archivados porque son los que me están bendiciendo. La verdad que a mí no me importa mucho. Como siempre digo, querés diezmar y más, quiero ofrendar. A mí no me preocupa, es un mandamiento, bueno, sí, está bien. A mí lo que me interesa es que se use bien la palabra de verdad, la verdadera palabra, el Evangelio original. Que prediquemos lo que Dios quiere que prediquemos. Lo que venimos predicando cada domingo, ¿o no? El Espíritu. Hoy hablaba con un hermano cuando prediqué hace 2 domingos atrás, apartado para el Espíritu Santo. Dice, pastor, fue impresionante el impacto que dio en nuestros corazones esa palabra. Cómo nos motivó a ciertas cosas. ¡Wow! No por jactancia lo estoy diciendo, no, quiero que se entienda lo que me conocen. Es porque Dios puso esa palabra en mi corazón para vivir y para el pueblo de Dios. ¿Dio impacto? Bueno, ese es el Evangelio original. Impactó los corazones y las personas se están apartando para el Espíritu Santo. Impresionante, pastor, nos motivó, nos quebrantó, nos ayudó de cosas que no sabíamos. Bueno, y ese es el Evangelio. No es predicar el Evangelio, no, hermanito, todo prosperidad, bendición.
situación, todo te va a ir bien, todo va, y sí, pasan los meses, pasan los años, hermano, sigue en la misma condición, cada vez peor. Andaba en auto y terminó en bicicleta. Entonces, ¿de qué prosperidad me estás hablando? Capo, me está hablando de prosperidad. Viene con un auto, me sacaste el auto, estoy en una bicicleta, ahora me vas a sacar la bicicleta también. ¿Se entiende? Ese no es el evangelio original. El evangelio original es esto: vivirlo, percibirlo, sentir el olor. Procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mientras vos uses bien la palabra de verdad, fíjate, diligencia con Dios significa cumplir con los compromisos con Él. Segundo punto, diligencia también con uno mismo significa ser activo, no caer en la pereza, tener metas fijas y cumpliéndolas a tiempo. Primero vemos que significa con diligencia los compromisos con Dios. Segundo, significa con uno mismo, ser una persona activa. ¿Se entiende? Una persona de tener metas y cumplirlas. Ser diligente, ser activo, eso significa. Pablo dice aquí, procura con diligencia, ya te está diciendo, para ser un obrero aprobado no tenés que entrar en perezas, no tenés que entrar en nada, tenés que ser activo, diligente, tenés que estar. Entonces por eso yo le decía hoy, ¿cómo se vive el Evangelio? Si no vivís el Evangelio, como dije acá, no hay vida, no hay espíritu. Entonces, tenemos que ser imitadores de Jesucristo y de Pablo. Ser una persona activa, ser diligente, sos un obrero, tenés que estar activo completamente. Chispita, estás cansado, te has hecho bolsa allí, todos estamos cansados. Pero tenés que estar, tenés que meterle onda. Yo a veces estaba y estaba muy cansado, tenía muchas cosas para ir, me llamaban por teléfono y iba a comprar un foco para la iglesia, había que hacer esto, y ahí estaba. Y el foco estaba puesto y la plantita afuera y... ¿Viste? Diligente, activo, sos un obrero, tenés que meterle onda. No sos obrero, no importa, tampoco. El tercer punto, primero era el compromiso con Dios, segundo con uno mismo, no entrar en esa pereza. Tercero, diligente con los demás, significa poner en entusiasmo en las acciones que se realizan para los demás. Sentir ese olor. 3 puntos significa, Pablo está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Está diciendo eso? Los 3 puntos esos tenemos, ¿se escuchó allá en el fondo? Sí. ¿Se entiende? Mis amados, ahora, también hay otras cosas que significa ser diligente. Una persona que tenga prontitud, agilidad y una competencia. Competencia en acción, competencia. ¿Qué hace una persona cuando está en una competencia? ¿Qué quiere hacer? Quiere ganar. ¿Quién va a querer perder? Nadie. Yo recuerdo que hace muchos años, no hace mucho porque era joven, tenía 13, 14 años. Había una competencia que se hacía en el colegio, competíamos en distintas escuelas. Y yo era, no por nada, pero era muy rápido corriendo. Tenía una velocidad. En serio, era rapidísimo. Era flaquito conmigo así, pero tenía velocidad. Y corría rapidísimo. No me ganaba nadie. En serio, corría. Claro, yo me preparaba, me entrenaba y corría, pa. Llegó el día de la competencia, teníamos que correr 800 metros y yo venía. Una liebre. Y en eso veo que me empieza a pasar uno. Y estábamos por llegar, faltaban 20 metros. ¿Qué hice? Porque yo quería ganar. Entonces, como no quería que ganara él, cuando hablamos llegando a la meta, le pongo la mano en el pecho, le tiro para atrás y yo gané. Era tramposo el chabón. No conocía a Cristo. Quería ganar, sí, traba, le quería hacer todo. Llegó yo, pero no gané. Todo lo que hice fue al Pepe, porque perdí todo. Ganó el otro, un muchacho. Entonces, ¿quién no quiere ganar? Todos queremos ganar. Por eso, acá hablamos de la competencia en la acción. No digo que ahora se van ahora les pido el vaso de agua, no se van a quebrar para tener un vaso de agua. Para que llego yo primero, no. Competencia, ¿por qué habla de la competencia? Pablo dice, preséntate con diligencia, competencia, no competir que yo voy a ser mejor que hermano, no, porque voy a hablar también sobre eso ahora. Significa que debo esperarme
para estar siempre en acción, siempre ser competitivo, siempre estar, tener agilidad, avanzar. ¿Se entiende? El Evangelio original se trata de eso, vivirlo, mis queridos amados. Si no vivís el Evangelio, nunca vas a conocer lo que es el verdadero Evangelio. Nunca vas a estar en el Evangelio original. Nunca lo vas a estar. Vas a estar siempre ahí guardado, ahí. No es así. El Evangelio hay que vivirlo, hay que motivarse, hay que estar. Ahora, sobre que no teníamos cosa, el sábado empezamos con un programa de radio. Les digo por el que no saben, con Angelito. Empezamos un programa de radio. Los días sábados, día 11 de la mañana. ¿Sí? Radiocapital.com. Si quieren entrar, radiocapital.com, empezamos. Bien. Radiocapital.com.ar. Y estamos con Angelito haciendo un programa de radio. Sobre que no teníamos cosa, le agregamos los días sábado también para ir a hacer. Como no tenemos nada que hacer, Angelito, estamos Pepe todo el día y vamos sábado. Así llenamos la semana. ¿Entendés? Bueno, porque me gusta predicar, porque quiero estar activo. Quiero predicar, llevar las buenas nuevas a las personas que no conocen a Cristo. Y estamos en un lugar que no se conoce a Cristo. Entonces eso, aparte me apasiona. Me gusta hacer radio, porque hice muchos años y es tan lindo hacer radio. Porque es hermoso. Y, ¿se entiende? Entonces estamos activos ahí, estamos los días sábados también. Y eso es el Evangelio. Vivirlo, mis queridos amados. ¿Se entiende? Por no hacer lo que Cristo dijo, no se vive el Evangelio original. Quise anotar esto. Por no hacer lo que Cristo dijo, no se vive el Evangelio original. Por no hacer lo que Cristo dijo, no va a servir el Evangelio original. Jesús le dice a Pedro, no es tu tiempo, porque no estás para un momento justo en el lugar justo. Entonces, tenemos que aprender eso, vivir el Evangelio. ¿Qué me está hablando de la palabra de Dios? Cuando yo voy a escudriñar las Escrituras, voy a entender el Evangelio original y voy a poder vivirlo. Vivan el Evangelio, mis queridos amados. Embárrense, ensúciense por causa de Jesucristo. Métanse el barro por causa de Jesucristo. Hagan lo que tengan que hacer por causa de Jesucristo, no importa. Si tenés que embarrarte, ensuciarte, sentir olor a bosta, sentir olor a... No importa, eso es vivirlo. A mí me encanta cuando estamos con los hermanos y sentimos el olor que hace meses que no se bañan, no importa. ¿Vos te crees que si tuviera Cristo, entonces, si tuviera Jesús, a Jesús se le acercaban las multitudes. Y eso que Jesús hablaba por parábolas. Pero querían conocerlo, querían saber quién era, querían saber los misterios que él tenía. Pero Jesús les hablaba por parábolas. Pero la gente se acercaba. Y Jesús no andaba en un auto importado y se bajaba, le llevaban el saco y la Biblia. ¿Saben por qué les dije de meternos y sentir olor a oveja? ¿Se entiende? Porque Jesús se sentaba con las ovejas y sentía el olor a oveja y estaba con ellos. Jesús, el único momento que él usaba para apartarse de las ovejas, escuchen esto, mis queridos hermanos, era para pasar tiempo con Dios, para que las Escrituras fueran reveladas, para poder hablar. Pero Jesús vivía el Evangelio. Fue crucificado por causa del Evangelio. Fue crucificado por ser hijo de Dios. ¿Se entiende? Jesús vivía con las ovejas. Jesús aceptaba a todo el mundo. Al paralítico, a la prostituta, al ciego, al cojo, al manco, al que no lo quería, al que lo quería. Jesús estaba con todos. De hecho, llamó a los pescadores para que sean discípulos de él. Nos llamó al dueño de grandes empresas. Ya casi me digo. Nos llamó a tipos empresarios, tipos que tenían élite. No, llamó a lo más vil. Y voy a hablar también sobre eso. Llamó a lo más vil. Pedro era una persona vil. Pablo, era una persona vil. ¿Se entiende? Entonces, vemos acá que Jesús llamó a los pescadores.
y los introdujo en el reino, los introdujo a que aprendieran, porque después de que Jesús muere, ellos empiezan a predicar el Evangelio original. Porque lo vivieron, estuvieron con Jesús, sabían lo que era el verdadero Evangelio. Más allá de que pasaran algunas cosas, pero ellos, ¿se entienden, mis queridos amados? Empecemos a vivir el Evangelio original. Empezá a embarrarte. Lo que nosotros hacemos los días lunes, los días jueves es hacer el Evangelio original. Estamos ensuciándonos. Estamos... ¿Se entiende? Mirá. Bueno, procura con diligencia prestar el deber aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice que no me debo avergonzar del Evangelio, no debo tener vergüenza del Evangelio. Otra palabra que Pablo usa. Entonces, ¿qué significa eso? No avergonzarme de que soy cristiano y llevar el estandarte de Jesucristo bien alto. ¿Se entiende? No avergonzarme de quién estoy hablando. El Evangelio original. ¿Se entiende de lo que estoy hablando hoy? Se va entendiendo, ¿sí? No tengamos, presentémonos siempre, un obrero va a ser calificado por tu diligencia, de cómo vos te manejes. ¿Cuántos obreros hay acá? Bueno, hay que esperarse para presentarnos delante de Dios como obreros. Mirá, ¿qué me dice? Sigo acá. Vamos al 20 y al 21, nada más. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, sea instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Se preguntarán, ¿qué significa ser de barro, oro, plata? Significa lo que les voy a explicar ahora. Acá Pablo insta a Timoteo para que lo tenía por aquí, perdonen. ¿Vieron que dice acá? De oro, plata, sino también de madera, barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Que a veces pensamos que no tenemos tal vez ciertas condiciones para servirle a Dios, porque te sentís menos, ¿sí? Porque decís, pucha, la verdad, no sé si estoy capacitado como para lo que dice Pablo, para ser un buen obrero, para servirle. Y usa ciertas cosas de oro, plata, barro. ¿Te diste cuenta? Dios te va a usar de la misma forma. Cuando vos entendés el Evangelio, no importa quién sos o cómo sos. Lo que importa es cómo vas a usar el Evangelio, cómo vivís el Evangelio. Porque por ahí podemos ver personas que tienen muchas cualidades, pero no viven el Evangelio. Por eso dice, uno va a ser para usos honrosos y otro para usos no tan honrosos. Y tal vez vos que te sientas menos, que no sos nada, que no podés entender, que no tenés un instituto bíblico, no tenés todo. La verdad que a Dios mucho no importa eso. Tal vez Él va a ver en vos un potencial, como lo vio en Pablo, porque lo que vio Dios en Pablo fue la diligencia que Pablo tenía. Se preguntaron así, pastor, pero asesinaba a los cristianos, mataba a los cristianos. Bueno, Dios vio en Pablo esa diligencia, esa actitud que Pablo tenía, esas cosas de ir al frente, de ir, de avanzar, de ensuciar, no le importaba nada, él iba y el tipo hacía y no le importaba nada, ni siquiera le importaba que eran cristianos, iba y los mataba igual. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que Dios vio en Pablo. Vio diligencia. Por eso dice, procura con diligencia presentar, porque ahí Pablo mismo se está diciendo, y ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, que habla del 2 al 19, creo. Búsquenlo si quieren. Cómo Pablo empieza a ser usado ahí.
Era una persona que tal vez, vamos a ir a la realidad, ¿era una persona que puede ser honrada, Pablo? Matando a los cristianos. ¿Era una persona honrosa? No, la verdad que no. Porque mataba a los cristianos, pero Dios determina usarlo. Entonces, no te sientas menos. Porque seas de barro o no, Dios te va a usar. Dios te va a sacar de unos 1000 para usarte y ponerte donde Él quiera ponerte. Como le está pasando a muchos hermanos que compartimos en la reunión que hemos tenido con los diáconos. Siempre hay cosas que ajustar. Porque siempre hay cosas que ajustar. Para eso estamos, como pastores, para ajustar cosas, porque nosotros también hemos vivido muchas cosas en estos años que no fueron gratas. Pero hemos tratado de vivir el Evangelio original, hemos tratado de embarrarnos, de vivirlo. Para poder enseñar. Porque si no lo vivís, ¿qué te voy a enseñar? No, mirá, esto es así, lo que hablamos siempre con los hermanos. Hoy trato de enseñar ciertas cosas, ¿pero por qué? Porque las he vivido. Entonces trato de enseñarles para que ellos puedan vivirlo, puedan aprender a través de eso. Si no te corrigen y te la dejan pasar, con eso vas a ir enseñando a los otros. Y ahí estamos distorsionando el Evangelio original. Pero si yo te corrijo, o trato de corregirte, de enseñarte cuál es el Evangelio original, lo vas a aprender como verdaderamente es y eso te va a servir para después. Entonces, no te sientas un barro como algo, no, para nada. ¿Se entiende? Lo tenía anotado aquí, pero no puedo. Vamos a orar. Bien, vamos al libro de Hechos. Me voy a adelantar un momento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, del 2 al 19. Quiero que lo busquen. También significa esto, mire, 2 Timoteo 2:15, mis queridos amados. Dios va a examinar la clase de obreros que hayamos sido. Si edificamos nuestras vidas sobre la palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Edifiquemos nuestras vidas sobre la palabra, pero la palabra también sobre nuestras vidas. Tiene que ser mutuo. ¿Se entiende? Yo me voy a edificar a través de la palabra, pero la palabra tiene que ser también edificar mi vida. Tiene que ser las dos cosas igual. Tenemos que edificarnos en todas las áreas. Hay que vivir el Evangelio original. ¿Qué dice la historia de Pablo? Ahí están los comienzos de la historia de Pablo. ¿Vamos a leerlo? Sí. Bueno. Ahí vamos. Hechos, capítulo 9. Lo leo. Gracias. Dice así, yo sé que son muchos, pero quiero, para que hay un versículo que quiero. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor, la luz del cielo. Ya sabemos la historia, pero quiero que veamos esto. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era una persona honrosa, una persona que realmente podía ser elegida por Dios. No. Pablo reconoce que el que le hablaba era Jesús. Se postra temblando y temeroso. Entonces vemos ya que desde ahí Pablo iba a ser una persona apta, con diligencia para hacer lo que Dios había determinado sobre su vida. Cuando vos te sientas una persona vil, cuando vos te sientas una persona que no sos honrada, una persona, ¿viste de lo que habla ahí? Una persona que sos de plata y no de oro, no te hagas problema. Porque Dios,
A esas personas que tal vez se sientan menos, a las que tal vez Dios más va a usar. A las que Dios más va a poner un propósito sobre su vida. Y la voluntad de Dios va a estar sobre la vida de las personas esas. No te sientas menos. Porque Pablo no es una persona que puede ser honrosa. Y sin embargo Dios lo empieza a usar de esa manera. Porque le dice, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere que haga? Entonces Pablo en 2 Timoteo 15 usa, procura con diligencia presentarte bien aprobado. ¿Se dan cuenta? Porque Pablo piensa, escucha. Yo lo primero que le dije al Señor, ¿qué quieres que haga? Y eso es lo que tenemos que aprender hoy. Señor, ¿qué quieres que haga? Sentir el olor a oveja. Vivir el Evangelio. Si no vivís el Evangelio, no hay vida y no hay espíritu. Pablo entendió lo que era el verdadero Evangelio. Y de ahí empezó a tener vida y espíritu. ¿Se entiende, amados? No hagamos que nada frene nuestra actividad en el Evangelio. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Claro, ¿qué lo van a ver? Porque lo que Jesús quería hacer era hablar con Saulo nada más. Lo que le interesaba era su vida. Y así es Dios. Lo que le interesa es tu vida. Lo que le interesa es tu vida. Y cuando Dios te llama para algo, olvídate. Empezás a vivir el Evangelio original. No te desvíes del Evangelio original. Escudriñá las Escrituras. ¿Recuerdan? No la leas. Léete un libro, una revista, léete lo que vos quieras. Pero escudriñá las Escrituras. Y vas a entender los secretos y los misterios y la revelación que Dios quiere a través de la palabra. Vas a entender la esencia del Evangelio. Vas a vivir el Evangelio original. ¿Sí? Lo vas a vivir. Lo vas a aprender y vas a saber lo que es. Pablo vivía el Evangelio todos los días. Y sigue, así voy adelantando. Entonces Saulo se levantó desde tierra abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Encontramos otra parte más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo, chicos, lo que estoy hablando, mis queridos amados? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Está usando palabras, Pablo, que son extraordinarias. Diligencia, no te avergüences. Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. Es un tipo que estaba matando a los cristianos. Cuando ve la misma presencia de Jesucristo, que él solo puede ver, se doblega temblando y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. ¿Se dieron cuenta? Y nosotros conocemos el verdadero Evangelio. Con más razón, tenemos que estar dispuestos. Una vez escuché, había una persona que estaba teniendo ciertos problemas en la iglesia. Es como que lo estaban dejando de lado. Empezó teniendo muy buenos cargos, muy buenas posturas, y estaba a cargo de muchas cosas, y tenía grandes cosas, y bueno, también tenía grandes egos. Entonces, en un momento determinado, yo le pregunto, che, ¿qué pasa que no te veo acá? Digo, no sé, se me están corriendo de todos lados. Entonces se me puso a orar al Señor y le digo, él me contaba, ¿sí? No cometamos ese error. Porque acá se le presenta a Jesús. Entonces, la persona, el hermano, dice, me puso a orar. Me puso a orar y decirle al Señor, si el pastor me llama y me dice que yo tengo que estar acá, tengo que volver, voy a volver. No lo llamó nunca nadie. ¿Se entiende? Nunca nadie. Entonces, ¿por qué no cambiamos la oración? Señor, heme aquí. Envíame a mí. Úsame a mí. ¿Qué les parece?
¿Se entendió? El pastor también tiene sus errores a veces. Se enoja y te quiere mandar frichurros también a veces porque te mandaste una. No. Nosotros estamos para corregir, para cosas que estamos viendo para que ustedes crezcan. ¿Se entiende? Pero, heme aquí, Señor. Aquí estoy para presentarme como un obrero aprobado. Quiero ser diligente, quiero hacer cosas. ¿Se entiende? Yo tengo muchas cosas en mi cabeza que quiero hacer antes de fin de año y en el próximo año que va a entrar el 2024. Muchas cosas. Pero demanda de muchos días, de muchas horas, de mucho tiempo, de dejar muchas cosas. Yo estoy dispuesto a dejar muchas cosas para seguir sirviendo a Cristo, más de lo que estoy haciendo. Lunes, jueves, sábado, domingo. Pero tampoco puedo involucrarlos a todos, porque uno conoce. Pero bueno, estoy orando por eso, porque quiero hacer más cosas. ¿Se entiende? Porque quiero seguir siendo diligente, no quedarme en la pereza. Porque la pereza es un pecado. Por eso Pablo dice acá, preséntate con diligencia, porque la pereza es un pecado. Cuando te quedas, fuiste. Vamos, seguimos, perdón, Y no comió nada, pobre che, ni bebió papá. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle de que se llama derecha, mirá vos qué fácil que era la calle antes. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Escuchaste lo que estaba haciendo? Estaba orando. Y aquí en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, escuchen esta, y acá, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos del rey. Ve porque este instrumento es escogido, me es para llevar mi nombre en lo más alto y predicar la palabra de Dios. A yo voy a usar. A la persona que no se merecía honra, Dios la usa. Y a veces te hacen creer que no sos nada, que no sos nadie, y que vas a ir, dónde vas a ir. No le creas. Créele a Dios. Créele en la palabra. Escudriñar las Escrituras, vas a encontrar muchas cosas lindas que te hacen ser una persona con potencial. ¿Se entiende? Fue entonces Ananías entró, porque cuando yo le mostrare cuánto le es necesario padecer por mi nombre, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió el instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró sus fuerzas. Seguimos. Versículo 1. Por eso quería mostrarle esto, ¿sí? Ver de cómo nació Pablo y lo que fue Pablo todo después. Todas las cosas que Pablo hizo. Una persona con diligencia, una persona que realmente era un obrero aprobado por Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren ser un obrero aprobado por Dios? Todos. No te olvides de esto, escuchá. Si el Evangelio no se vive, no hay vida y no hay espíritu. Si el Evangelio no lo vas a vivir, lo que dije en toda la introducción, ¿sí? Quédense con eso, con toda la palabra, pero quédense con eso. Hay que vivir el Evangelio. Sentir el olor a oveja es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que te puede pasar. Es porque todavía estás dentro del baño, estás siendo partícipe, estás dentro del Evangelio original. Es esto la palabra de Dios. Escudriña las Escrituras, no la leas porque nunca vas a entender nada. Y si no vas a entender nada, nunca vas a ser un instrumento en las manos de Dios, porque no estás entendiendo nada. La revelación viene directamente del cielo. Cuando yo escudriño las Escrituras, le pido sabiduría a Dios para que me dé la revelación de la palabra para qué puedo hacer. Y a veces hasta con tus testimonios vas a ser de bendición.
A veces ni siquiera hable, pero con solo verte te van a decir, quiero eso que vos tenés. Es porque estás viendo el Evangelio original. Quiero eso, che, quiero eso. Percibo algo en vos. Percibo algo en vos, quiero eso. El jueves hablábamos con la hermana, con un amigo, y me decía, ¿sabes qué pasa, Dani? Me dice, cuando perdés la gracia, estás en el horno. Porque perdiste la gracia, perdiste el Evangelio original. Cuando perdiste la gracia de Dios, perdiste todo. Porque la gracia es lo que te motiva a predicar, a llevar, y que la gente vea esa gracia que hay en vos. Y es lo que llena el Espíritu, es lo que llena a las personas. Cuando vos tenés gracia, tenés el favor de Dios sobre tu vida. ¿Se entiende? Eso es lo que te motiva. Pablo no solamente que era una persona que tenía, pero yo por lo que veo tenía una gracia bárbara. Porque donde iba se convertía en nada. Entonces había algo en él. Y por eso Jesús determina llamarlo a él. Y siempre me preguntaba, che, pero un tipo tan cristiano, sí, bueno, no importa, pero a Dios lo que le servía, todo lo malo que él estaba haciendo en contra del reino de Dios, todo lo malo que él estaba haciendo en contra del reino de Dios, Dios lo quería utilizar para su reino. Todo lo malo que él estaba haciendo en contra del reino de Dios, Dios lo estaba usando, lo quería usar para su beneficio. Toda esa diligencia, toda esa activación, toda esa promiscuidad que tenía, todo eso Dios lo quería usar para extender el reino de Dios. Seamos diligentes. Presentémonos ante Dios con diligencia. ¿Sí? Yo necesito un favor de la secretaria. Yo sé que está muy ocupada. No le iba a decir nada, pero lo voy a decir públicamente. No le iba a pedir porque está ocupada con los chicos, tiene 2 criaturas que son mis ahijaditos. Y digo, pucha, Pedro, no, pero se lo voy a pedir. La voy a complicar un poquito para que se complique un poco, para que lo haga. Es fácil, pues yo sé, para ella es fácil. A mí al esposo le pedí un día una alabanza, nos olvidamos los dos. Imagínate. Entonces, pero yo le voy a pedir que lo haga, porque lo necesito para la radio. Y yo, como no lo sé hacer, yo sé la tecnología y no sé hacer nada, entonces se lo voy a pedir, porque aparte de la secretaria se lo voy a pedir. ¿Está bien? Y lo va a hacer. No se lo quería pedir, le dije a Ángel, che, no sé qué, pastor, acá estamos. Lo que necesite, acá estamos. Bueno, ahora te voy a complicar un poquito. Mientras le da la teta acá a la nena, que me preparé. No está mal. No está mal. O acaso, a ver. Todo lo que estamos acá nunca tomamos el pecho de nuestra madre. A ver, son todos que nacieron de un repollo, dice mi esposa. Dice mi esposa. Me olvidé que había nacido un repollo, dice, tenía razón. Bueno, es la mejor leche, ¿o no? Que te fortifica. ¿Viste? Gloria a Dios que viviste en casa. Santiago 1:12. Ya voy terminando. Santiago 1:12 dice así, mirá. ¿Dónde estaba? Acá. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida no es gloria y honor en la tierra, sino la recompensa de la vida eterna. La corona de la vida no es gloria y honra aquí en la tierra, es la recompensa de la vida eterna. Sí que está bueno honrar a las personas que se merecen honra. Claro que se merecen honra. ¿Sí? Porque uno honra a los pastores, uno honra a los hermanos y uno honra, claro que hay que honrar a las personas que se merecen honra, es bíblico. Honra que se merece honra, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero bueno. Es una honra que yo estoy haciendo por la persona por lo que hace. Porque se merece una honra porque se está dedicando su tiempo, está dejando cosas para el servicio. ¿Está bueno? Se merece honra. ¿Sí? Quería añadirlo porque lo dice aquí en el versículo, quise añadirlo con el versículo 15 que estamos compartiendo aquí. Ahora, ¿qué me dice Romanos 9:21? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Que tiene que ver con el versículo que hemos leído acá, en 2 Timoteo 2:20, que dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y uno solo para usos honrosos y otro para usos viles. Quise poner Romanos 9:21. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? ¿O no tiene el alfarero
para hacer un mismo vaso de honra y otro para... Fíjense que lo que hizo Dios, de lo más vil, porque Dios ¿a qué va a usar? A lo más vil para su servicio. De lo más vil que tal vez podía ser Pablo, termina siendo una persona de honra. ¿Te diste cuenta? Es decir, Dios fue moldeando, usando a la persona, moldeando esa vasija de barro para que el día de mañana fuera una honra. Y así fue. De lo más vil, Jesús usa a la persona y lo termina siendo una vasija, una persona de honra. Hasta el día de hoy se habla más de Pablo que de Pedro, porque era verdad, por el Pedro. Pero bueno, hablamos siempre que fue crucificado boca abajo, está bien, pero es una historia de Pablo muy amplia, una historia de Pablo que hizo muchas cosas, terminó siendo una persona de vil a una persona de honra. Por eso quise poner el versículo ese. ¿Se va entendiendo, mis queridos amados? ¿Cómo vamos con la palabra? ¿Che bien? ¿Qué ves en 2 Timoteo 3, 17? Dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, que tiene que ver con lo que leímos aquí en el versículo 20. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se entiende? Nuestra única fuente de conocimiento, mis queridos amados, es la palabra de Dios. Es lo que está hablando el versículo de aquí. Nuestra única fuente de conocimiento es la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras de Dios es lo que nos va a preparar, como todo lo que venimos hablando, nos va a hacer un buen hombre, una buena persona, una persona de lealtad. Lo que tenemos que aprender, mis amados, en este tiempo es cuidar nuestra reputación. Siempre cuidar nuestra reputación en todos nuestros ámbitos. Que seamos personas de honra. Que el que nos vea diga, no, esta persona es de buena reputación. En lo que yo hablaba recién con un hermano ahí en la cocina. Cuidar. ¿Sí? No te olvides que a Dios a nosotros nos sacó de lo más vil, queridos amados. De lo más vil. ¿O acaso todos los que venimos al camino del Señor vinimos con grandes cosas? No, todos llegamos de distintas formas al camino del Señor, ¿o no? De una manera u otra, pero no llegamos bien al camino del Señor. No sé si hay alguno acá que ha llegado, pero no todos llegamos de buena manera al camino del Señor. O llegamos golpeados, con resentimiento, con rencor, con odio. Con todas esas cosas llegamos. Cosas malas vividas. ¿Y cómo llegamos? ¿Personas qué? Personas viles. Personas viles que no teníamos ganas de nada. Y a veces nos han hecho creer que en el bullying que tal vez nos puede haber hecho, que no servimos para nada, que éramos inútiles, no servís para nada de todo lo que hacés. El testimonio yo no andaba a extraer de la niña. Entonces, y llegamos de la manera esa, y de repente Dios te usa y te hace una persona honrosa. Y terminás haciendo grandes cosas que vos ni tenías pensado hacerlo. Y predicar, y que a través tuyo personas se convierten a Cristo, y que a través tuyo personas... Y sos un gran testimonio. Y vos decís, pucha, hoy estoy predicando ante miles de personas cuando a mí me decían que no servía para nada. Y hoy me encuentro acá. ¿Y quién lo hizo? Jesús, el Señor lo hizo. ¿Qué pasó eso a Pablo? Pablo mataba a los cristianos porque los odiaba, no querían que se predicara la palabra de Dios. Y Pablo termina predicando el Evangelio original, viviendo el Evangelio original, siendo una persona honrosa. ¿Se entiende? Siendo una persona honrosa, predicando de la palabra, peleando por causa de Jesucristo. Y terminó muerto por causa de Jesucristo, por aquel que él odiaba tanto. Él termina siendo decapitado por causa de Jesucristo, el Evangelio original. Vivía el Evangelio, había vida en Pablo y había espíritu en Pablo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vivir el Evangelio, llenarte de olor a caca, ensuciarte, embarrarte, eso es vivir el Evangelio. Cuidar la reputación. Hay que cuidar la reputación. Porque de Pablo nadie puede decir nada, ¿eh? Al contrario. Pablo no se mandó ninguna, nunca. Siempre guardó su reputación. Ahora, que hablen por hablar, obviamente vamos a encontrar eso. Pero no tienes que preocuparte de eso. Vos sabés quién sos en Cristo, vos sabés quién sos en tu familia. Listo, ya está. Es lo que Dios piense de vos.
Porque nosotros van a hablar siempre mal. No tiene que preocuparse. Mientras vos sabés que tu reputación está listo, ya está. ¿Se entendió, amados? ¿Qué les parece? ¿Cerramos? Si el Evangelio no se vive, no hay vida. Quería compartirle algo más. 6 versículos más. No. Hasta ahí, mis queridos amados. Algo para cerrar. A veces podemos estar en desacuerdo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de esos desacuerdos que podamos tener, tenemos que ser personas sabias para poder hablar. ¿Se entiende? Y eso me lo va a dar el escudriñar las Escrituras. Yo hablaba con los chicos y podemos estar en desacuerdo, pero una persona que vino, pastor, quiero hablar con usted, y tuvo una actitud muy buena, y se lo dije, excelente, un verdadero diácono. Eso es un verdadero diácono, y me enorgullece, porque lo hizo como tiene que ser. Y eso tenemos que ser, así, manejarnos con excelencia. Eso es bueno, porque está escudriñando las Escrituras, está viviendo el Evangelio. No nos olvidemos, mis queridos amados, del Evangelio original. Vivamos el Evangelio original. Ese es el Evangelio original. No nos distorsionemos, no te distorsiones del Evangelio. Vivir, escudriñarlo, percibir. Amén. Dios los bendiga grandemente. Vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Cristina va a poner una alabanza que nos vamos no y nunca más. Gloria a Dios. Amén.